Vamos a compartir lo que el Señor puso en mi corazón en estos días. Agradecido al Señor por este privilegio y, como siempre decimos, este privilegio y esta responsabilidad. Así que le damos gracias al Señor porque cuando Él nos habla, como decimos siempre, primero al que tiene que traer el mensaje, y siempre yo le digo al Señor que Él sea el que hable y no yo, y con mucho temor reverente yo lo hago delante de Dios y obviamente bajo la obediencia a los pastores y el pedido de ellos, obviamente, siempre esperando lo que Dios tiene para hacer con nuestras vidas, dejarlo al Señor que Él obre en el tiempo, en forma, en obediencia, no queriéndonos destacar, sino que el Señor siempre se destaque, sea por un testimonio, sea por no sé, una canción, un saludo, una palabra de parte de los siervos de Dios. De todas formas el Señor nos habla, dice que Dios habla de diferentes formas, aún en sueños, y no menospreciar nunca nada, ninguna palabra, una conversación. A veces antes de la reunión, el pastor Carlos siempre habla, él conversa mucho con mi padre también cuando él puede estar aquí, y esas conversaciones que nos edifican tanto y que nos bendicen. Por eso decía que no hay que nunca menospreciar, ni el que está acá arriba es más que nadie, solamente que Dios es el que elige la función y los roles. Él elige los pastores. Dice que en el libro de Hebreo que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Algo que nos enseñaron los pastores, yo hace 21 años que estoy aquí, y eso nos enseñaron los pastores, que si Él tiene un llamado para el pastorado, vas a ser pastor. Si Él tiene un llamado para ser evangelista, vas a ser evangelista. Si Él tiene un llamado específico, y si no, el llamado que tenemos todos, que es el de evangelismo general, el de servir al Señor y el de ser de bendición para nuestras vidas y familia, para aquellas personas que nos rodean también, llevarle un mensaje que es lo más importante. Siempre digo, si queremos que Dios se destaque, tenemos que olvidarnos de si uno es pastor, si otro evangelista, si uno es maestro, si uno es profeta, no importa. Dios sabe lo que hace, y como decía, estar aquí arriba es una responsabilidad. Todos los que hemos estado aquí hablando, le decimos, bueno, al Señor que pesa mucho este lugar, la presión que sentimos de parte del Señor, que es buena. Por el pastor Carlos siempre yo le hablaba y le decía, hablábamos mucho, siempre hablamos del servicio, él me decía que nunca se va a ir esa presión porque es buena, porque nos mantiene los pies sobre la tierra, porque el Señor nos enseña que esto no es cuestión de antigüedad ni creernos algo, sino que es cuestión de la gracia de Dios, depender 100%, y dejar que Él hable. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Joel. El libro de Joel, el profeta Joel, uno de los profetas menores. Como siempre decían los pastores, se le llama así por la cantidad de literatura, de la inspiración que Dios le ha dado para escribir en la Biblia, pero no es que hayan sido menor que los demás. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, se les llama los profetas mayores, los cuatro. Bueno, Jeremías escribió también Lamentaciones, y después viene una seguidilla de 12 libros donde están los 12 profetas menores. Pero bueno, en este caso el Señor me empezó a hablar del libro de Joel. Joel era contemporáneo del rey Joás. Era un rey que tenía una similitud con el rey Josías, que por cuestiones de desobediencia de los padres, de la dinastía, ellos venían en el reino del sur, el reino de Judá. Por esas cuestiones de desobediencia de los padres tuvieron que tomar el trono de muy pequeña y muy tierna edad. En este caso, Joás lo tomó cuando tenía 7 años, Josías cuando tenía 8, y hay mucha similitud y muchas cosas que el Señor me mostró entre estas personas que vamos a nombrar. Yo con los jóvenes algo estuve hablando, le hablaba siempre del verdadero avivamiento, el cual siempre nos recalcan también el pastor Pablo en los estudios. Hace mucho el Señor le habló, y él habló del verdadero avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? ¿A qué se refiere? No es un momento de emoción, no es un momento de hablar en lengua solamente y pasar un buen momento en la casa del Señor, sino después llevarlo a la práctica. Son lindas las reuniones de avivamiento, las reuniones donde el Espíritu Santo se manifiesta,
De hecho, hemos tenido siempre aquí reuniones muy lindas, hay reuniones que son especiales, donde el Señor, el Espíritu Santo se manifiesta de una forma y caemos postrados delante de Él en el altar. Otras veces, hombres de Dios que han venido a visitarnos y que también el Señor los usó grandemente y nos hizo tanto bien, pero después, bueno, salimos afuera y tenemos que enfrentar la vida y a ver qué hacemos con esas herramientas que el Señor nos dio. En este caso, el libro de Joel se escribe en un periodo donde estaba entrando el rey Joás, eso es lo que los historiadores más o menos dicen, los teólogos, y él entra con 7 años porque, bueno, venía de una seguidilla de reyes que venían ahí, con lo justo, como quien dice. Si bien el abuelo de él, Josafat, era un hombre temeroso de Dios, pero dice que él después tuvo un hijo, el primogénito, le entrega el reino, Joram. Por ahí usted si lee el libro de los reyes va a encontrar Joram 2 veces, o Cosías 2 veces. Da la casualidad, como el reino estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur, que mientras uno estaba de un lado, el otro estaba del otro, cruzado. Cuando estaba Josafat tiene el hijo que se llama Joram, del otro lado estaba Ocosías. Pero de este lado después entra un rey que se llamaba Ocosías y del otro lado entra uno que se llama Joram. Entonces uno cuando empieza a leer tiene que empezar a estudiar y empieza a ver los reinos. Y hay una tabla en las Biblias de estudio, no sé si en todas, pero una tabla donde están los reyes y ahí uno empieza más o menos a entender y ver los tiempos. Si no, como que se confunde, dice, ¿qué pasó? Joram ayudó a Ocosías, pero Ocosías murió acá. Y uno se como que empieza a marearse. De un lado venía Josafat, un hombre temeroso de Dios, que se ha hablado tanto. Después viene su hijo Joram, que dice que cuando él toma el reino, él comete un montón de atrocidades, bueno, mata creo que sus hermanos, y bueno, y así después le sucede su hijo, Ocosías, que dice que su madre Atalía lo incitaba a que sea impío, a que se comporte impíamente, y después de Ocosías, cuando él muere en batalla por una palabra de Dios que había sido profetizado. Jehú, rey de Israel, lo ejecuta a él y ejecuta a otro rey, al Joram, pero del otro lado. Y dice que la casa de él quedó debilitada porque no había quien tomar el reino. Entonces su madre comenzó a matar a todos los nietos, sus propios nietos, y una tía de este Joás lo esconde en el templo. Yo estaba prestando atención, pues yo leía y dice que lo tuvo escondido en el templo a Joás 6 años. Digo, nunca pisó el templo la mujer esta. De hecho, cuando ella toma el reino el nieto, ella siente murmullo en el templo y ahí recién se arrima. 6 años sin pisar la casa de Jehová. Solamente dice que los hijos de ella destruían todo y habían abandonado y habían hecho desastre. En este contexto social, donde estaba entrando Joás, donde el reino estaba devastado, el Señor enjuició a su pueblo mandando una plaga de langostas enorme, que de hecho en el libro Joel, cuando usted lee, le dice, hay una parte donde dice que tiene dientes y muela como león. Habían devorado toda la vegetación, se había generado, no había semilla para sembrar el otro año, a eso sumado la sequía, generó hambre, generó que el pueblo muriera de hambre y los animales. En ese contexto el Señor levanta un hombre como Joel y entra este rey tan pequeño, ¿no? Este rey de 7 años, pero que como Josías fueron temerosos de Dios. Solamente que hay una particularidad, una diferencia. Josías con 8 años fue un rey que él impulsó, que él se movió, que él se caracterizó, creció, maduró y empezó a tomar reforma. Sin embargo, este rey que menciona, en el cual habló Joel en este tiempo, Joás, se apoyó mucho en el sumo sacerdote Joiada, porque la Biblia aclara muy bien y dice que mientras estuvo vivo el sumo sacerdote, él fue temeroso de Dios. Después se desvió, pero bueno, ese es otro tema. Y el Señor me hablaba del llamado de Dios a su pueblo, en este caso Israel, al avivamiento, al despertar. Empezaba siempre por los líderes, luego seguía con el pueblo, pues los líderes tenían que convocar al pueblo. Por eso hay un texto que dice que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna el pueblo se aflige, se abate.
Y era por estas cosas, porque ellos eran la cabeza, y si ellos daban el mal ejemplo, el pueblo tenía la tendencia a desviarse. Era muy poca la gente que se mantenía. Entonces, Dios siempre arrancaba por el líder, los reyes, los sacerdotes, los principales del pueblo, los príncipes que se les llaman. Y en este caso venían de toda esta debacle, venían de Joram con su desastroso reino, asesinato a sus hermanos, muere de una enfermedad muy penosa de los intestinos. Luego Cosías, que gobierna, si mal no recuerdo, 1 año, y su madre usurpa el trono y la gobierna 6 años más. En medio de toda esta debacle, el Señor empieza a enjuiciar a su pueblo y manda, como le decía recién, una plaga de langostas que no dejó nada. Por eso si uno lee el libro completo de Joel, uno se da cuenta en el capítulo 1 al 12 habla de la devastación de todo el pueblo, de lo que pasó en los sembrados, del clamor, de la angustia que generó. Y en el versículo 13 del capítulo 1, que es el que yo quiero leer, el Señor le dice por medio de Joel, dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y acá hay un llamado, dice: proclamad ayuno, presten atención a este llamado, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de vuestro Dios y clamad a Jehová. Hay un llamado, dice, bueno, vengan todos, ustedes primero los líderes, los principales, vamos todos a la casa del Señor a clamar, vamos a rogar al Señor. Capítulo 2, versículo 12, más o menos dice lo mismo, dice: por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, y préstese atención al que dice: con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Cuando el Señor acá dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, no es que el Señor estaba en contra de esa costumbre que era rasgar el vestido, tirarse ceniza en la cabeza, vestirse con ropa de silicio, una ropa especial que se ponían. No está queriendo decir, Señor, que no hagan eso, está queriendo decir que eso vaya acompañado con un cambio, con un arrepentimiento genuino, porque de hecho Él siempre habla de eso. Él de acá dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Otra vez el llamado, versículo 15 del capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Fíjese lo que dice acá: convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, aún si había un recién casado, todos, no importaba. Todos tenían que salir a clamar a Jehová. No quedaba exceptuado nadie. Desde los bebés hasta el que estaba recién casado, el anciano, el rey, principalmente los líderes que arrastraron al pueblo a clamar al Señor. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El Señor estaba llamando a un arrepentimiento genuino. Cuando decía recién convocada asamblea, uno prestaba atención, hemos hablado la vez pasada también de Esdra, de Nehemías, bueno, en este caso el rey también Joás y aún Josías. Yo prestaba atención de que ellos enseguida convocaban al pueblo. Pero, y esto va de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado acá también, cuando hay gente que dice: no, con Dios no se puede hacer pacto, y que está lleno de pactos del ser humano hacia Dios en la Biblia. Gente que, inclusive como Jacob, que decían: bueno, si vos me das esto, Señor, yo te prometo dar el diezmo. Está lleno de pactos del hombre
hacia Dios, donde se firmaba, donde el pueblo firmaba, donde se comprometía, después se cumplía o no, era una cuestión de ellos. Pero acá dice, convoquen una asamblea. El Señor le está hablando por medio del profeta y dice, hagan una asamblea, vengan, vuélvanse a mí y comprométanse conmigo. En el libro de Segunda Crónica, vamos a leer, de este rey Joás, capítulo 23. Vamos a ir viendo este rey que Dios le habló en este tiempo. Que yo le decía, bueno, lean si quieren ustedes el 22, el 23, capítulo 22, Segunda Crónica, ahí habla de Ocosías, que reina Judá, y Atalía, que es su madre, que reina en Judá, y que usurpa el trono 6 años. En esos 6 años él crece, este niño, así que tenía un añito, cuando lo escondió su tía en el templo, porque lo quería matar también su propia abuela, como había matado a todos, porque quería quedarse ella en el trono. En el capítulo 23, él dice que es coronado como rey. Aquí entra el sacerdote, el sumo sacerdote Joiada, que fue un tremendo hombre de Dios. Yo nunca había leído la historia de este hombre, de este sumo sacerdote, a tal punto que dice que fue enterrado en el sepulcro de los reyes, cuando otros reyes que hicieron las cosas mal fueron enterrados en otro lugar, y hubo reyes que ni siquiera llegaron a los sepulcros de Jerusalén. Este hombre dice que no solamente fue honrado, llegó viejo y lleno de días. Yo no había escuchado nunca, o al menos no había prestado atención a este sumo sacerdote Joiada. Si quieren pueden leerlo también, capítulo 23 en su casa completo. Cómo este hombre de Dios toma esta determinación de decir, bueno, es tiempo de que entre un rey a Israel del cual Dios habló. No era la voluntad de Dios que entre una mujer. Siempre Dios prometió del lado de Judá que iba a haber un hijo, de un hijo, de un hijo, de un hijo de David. Del lado de Israel pasó diferente. Como siempre cuenta el pastor, una familia mataba a la otra, venía otra familia nueva. Pero del lado de Israel, del lado de Judá, del reino del sur, siempre iba a entrar un hijo. Y Dios permitió estos 6 años de Atalía, porque acá dice el 22, el 22:9 dice, y buscando Ocosías, el cual se había escondido en Samaria. Acá está el caso donde lo matan a Ocosías, el 22:9. Lo hallaron y lo trajeron a Jehú. Jehú fue un hombre que reinó en Israel y que Dios profetizó que él iba a hacer limpieza en la casa de Acab, y también mató a Ocosías por voluntad de Dios. Y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Él era nieto en realidad, se decía hijo porque bueno, venía de esa dinastía. Y la casa de Ocosías no tenía fuerza para poder retener el reino, dice. Y aquí en el versículo 10 dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, o sea, era su tía. La tía lo esconde de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Esta mujer que dice acá que lo incitaba al propio hijo a pecar. El 22:3 dice, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Fíjese a qué punto había llegado por eso le decía que es bueno ver el contexto por ahí, por qué pasaban las cosas, por qué en un libro figura una cosa, una plaga, por qué Dios enjuiciaba. Era un juicio que Dios estaba mandando a su pueblo por todo lo que venía pasando con el rey Ocosías, con el rey Joram. Porque después de Josafat él se deja el reino, él deja bien, porque deja a Joram, le da el puesto que le correspondía, y dice que reparte bendición a todos los demás hijos, deja todo bien organizado. Cuando toma el reino Joram, él ahí donde se enaltece y dice que mata a su hermano, y de ahí arrancó toda la debacle. Entonces, cuando llega este caso de este rey que tenía 1 año, lo esconden 6 años, y dice en el 23, en el 7º año se animó Joiada, y acá viene el papel de este gran hombre de Dios, y tomó consigo en alianza a los jefes de centena, Azarías, hijo de Jeroboam,
Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de toda la ciudad de Judá y a los príncipes de la familia de Israel, vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará, y escuchen lo que dice acá, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que están en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entra en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los cuales entraban en el día de reposo, y los que salían del día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también al sacerdote Joiada a los jefes de centena las lanzas, los paveses y los escudos que había sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa alrededor del rey, por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo, a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a la columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas, y los cantores con instrumento de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó su vestido y dijo, traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centena del ejército y le dijo, sacadla fuera del recinto, y el que la siguiere, matadla a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y acá viene donde le decía recién, uno de los pactos que yo estaba observando, porque este rey hizo pacto, Josías hizo pacto, Esdras hizo pacto, y Nehemías hicieron pacto con el pueblo, y dice, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo, y el rey, que serían pueblo de Judá. Y aquí viene después una sucesión de órdenes que le empieza a dar, y en el 24:1 dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y presten atención a esto que yo lo marqué acá. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. De hecho, si ustedes siguen leyendo van a ver por qué dice esto. Porque él después, bueno, cuando muere Joiada, él se desvía y dice que vienen los príncipes y lo empiezan a aconsejar, se desvía, mata, hace apedrear al hijo de este sumo sacerdote en el patio de la casa del Señor, que de hecho Jesús después se los echa en cara a los fariseos, le dice a ustedes que apedrean a los profetas, que matan a los que son enviados. Le vino a traer una palabra, Dios estaba hablándole a él que volviera, y cuando vino el último a hablarles, él en bronca ni siquiera tuvo el valor porque tuvo la cobardía de mandarlo a matar por la gente y lo apedraron en el patio del templo. Pero yo quería mencionar esto, una persona, el sumo sacerdote Joiada, que hizo pacto, que se comprometió con el Señor, que dijo las cosas no están bien. Joel, Dios estaba hablando por medio de Joel, y este sumo sacerdote tomó ejemplo y hizo caso a lo que Dios le habló. Y él entendió el momento de Dios y dijo, este es el momento donde tiene que reinar alguien que como Dios manda, no como nosotros queremos, no como está pasando. De hecho dice que el templo había sido destruido,
que habían vendido los utensilios de la casa de Jehová para hacer ídolos. Se había generado un desastre, por eso Dios mandó esa langosta, y aún así todo el pueblo no reaccionaba. Entonces Dios manda hombres como Joel y como este sumo sacerdote, que tuvo una conducta intachable y que el final de su carrera, como le decía, él dice que murió viejo, lleno de días, y fue enterrado, y fue honrado, y fue puesto en los sepulcros de los reyes, como un rey más. Hombres de Dios que llamaron al arrepentimiento, a un verdadero avivamiento. Vamos a leer también el libro de Esdras, capítulo 9. Esto también lo estuvimos mencionando con los jóvenes. Hablábamos de que lamentablemente el pueblo no hizo caso. Siguieron pasando los reyes, siguieron pasando los sumos sacerdotes, siguieron pasando los profetas, siguieron pasando las personas que hablaron, y ellos siguieron haciendo lo que quisieron, hasta que Dios dice, en un momento él habla y le dice a un rey, ya en el tiempo de Josías, y lo vamos a leer, ya en el tiempo de Josías el Señor ya no habla como le habla a Joel, como en este reino, esto eran muchos reyes para atrás, Joás eran muchos reyes para atrás. Cuando uno lee Joel, dice, yo no quiero que sean cautivos, que los pueblos, que pase esto, que pase aquello. Sin embargo, cuando ya está el tiempo de Josías, era uno de los últimos 4 o 5 reyes que quedaban en el tiempo antes del cautiverio. Y ya Dios le habla por medio de un profeta a Josías, una mujer, una profetisa, y le dice, en tu tiempo va a haber paz, pero yo ya determiné que este pueblo va a ir en cautiverio, no importa. De hecho, a Jeremías Dios no le permite casarse ni tener hijos, porque él profetizó en los últimos 4 reinados de Israel. Y le dijo, no quiero que te cases, no quiero que tengas hijos, porque viene esto, esto y esto. Y más o menos en un periodo de 19 años pasó toda esa debacle, hasta que en el 586 el Señor lo lleva definitivamente en cautiverio a la nación del sur, a Judá, por medio de los babilonios, con el rey Sedequías, el último rey del reino dividido. Y Dios a Josías, si bien fue un niño temeroso de Dios, y luego fue un varón temeroso de Dios, le dice, yo sé que vos sos un varón de Dios, sé que tenés temor, pero te voy a decir algo, en tus tiempos va a haber un paréntesis de paz, pero yo ya lo determiné, este pueblo va a ir al cautiverio. Luego que vuelven ellos después de los 70 años, hay un periodo de vuelta del pueblo de Dios, vuelven de Babilonia, por profecía de Dios también, y vuelven bajo Zorobabel, en el año más o menos 538 antes de Cristo, y restauran lo que es el templo. Hubo una pequeña demora, se demoró, se frenó, tuvo 2 años de demora, pero más o menos en 23 años, si no hubieran sido en 21, se edifica el templo. Pero otra vez muere Zorobabel, y otra vez no había un líder decente, y otra vez el pueblo empezó con la usura. Los que gobernaban explotaban al pueblo, empezaron a esclavizarse entre hermanos, y Dios en el 438, más o menos 80 años después, envía a este hombre, Esdras, a restaurar el culto. Porque él le dice, está bien, está muy linda la casa, la edificaron, la terminaron, pero ¿y qué están haciendo con mis leyes? Este hombre, Ayún, es un hombre temeroso, un escriba, temeroso de Dios en extremo. Por eso estoy nombrando personas que llevaron al pueblo un verdadero avivamiento, que no fueron personas que lloraron, que se lamentaron y después dijeron, bueno, vamos a seguir como está. No, el sumo sacerdote Joiada y el escriba Esdras, él ayuna, vuelve, y cuando llega a Jerusalén, yo me imagino la situación del ver lo que estaba pasando, y enseguida lo atacan con quejas. Capítulo 9 dice, acabadas estas cosas, cuando él ya llega y se instala en Jerusalén, recuerden que todavía los muros estaban derribados. Los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se ha separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, eteo, fereceo, jebuseo, amonitas, moabitas, egipcio, amorreo, y hacen conforme a sus abominaciones. El Señor le había dicho a su pueblo, no se mezclen con esa gente, pues se van a contagiar. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes
ha sido la primera en cometer este pecado, gobernantes y principales. Cuando oí esto, y esto lo leíamos con los jóvenes, lo leíamos el sábado, dice, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza, se tironeó los pelos, se arrancó, y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Yo por eso le decía lo que decía Joel, no es que Dios se enojaba que estuviera esta actitud. Lo que Dios le reclamaba al pueblo era que no solamente se rasguen los mantos, lloren y después vuelvan a lo mismo, sino que vaya acompañado con una actitud de cambio. Por eso le decía que no es que Dios estaba prohibiendo eso. Y le dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y él después sigue hablando, yo siempre le digo, después lean completo porque yo le digo que tiene mucha riqueza y por cuestión de tiempo no se puede leer todo. Él sigue hablando de la misericordia de Dios, de cómo Dios aún en medio de toda la desobediencia, Él tuvo misericordia. Dice el versículo 14, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quede remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. El Señor le estaba diciendo, no se puede seguir así. Él le decía por inspiración de Dios, no se puede seguir así en esta condición. Y como le decía recién, él se rasga la vestidura, él se aflige, él se pone mal, él llora, el pueblo se arrima, pero en el capítulo 10 viene la acción. El lamento, el rasgarse los vestidos, el orar, delante del pueblo escuchaba toda la oración de él, pero en el capítulo 10 inclusive hay gente que lo anima y le dice, esto es tu responsabilidad, tenés que levantarte. Capítulo 10 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, y acá viene otro pacto, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellos según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y bueno, ellos después siguen aquí, hacen el pacto, firman. Hubo muy poca gente que se opuso, pero la mayoría firmó el pacto y luego, bueno, después dice el 18 en adelante, donde la lista de las personas que fueron despidiendo a sus esposas. Yo me imagino un momento muy doloroso y muy duro, tener que despedir sus mujeres, sus hijos. En ese proceso, como les decía, de 80 años, ellos siguieron con esta desobediencia. Por eso decía, otra vez nosotros, decía Esdras, otra vez él vuelve. Era un escriba, era una persona que conocía muy bien la ley de Dios, que conocía muy bien la historia, que sabía muy bien las profecías, que conocía muy bien los 70 años de cautiverio, que conocía muy bien lo que había pasado en el desierto con Israel cuando salió de Egipto, conocía de memoria lo que había pasado. Por eso él se lamenta, él se arranca la barba del pueblo y dice, porque él sabía que podían volver a pasar lo que pasaron una y otra y otra y otra y otra, y de hecho pasó. Más adelante pasó. Y él sabía
Entonces él llama al arrepentimiento. Luego, a los 13 años, viene el hombre este de Dios, Nehemías. Aparece Nehemías para darle una mano a Esdras, para reconstruir los muros, pero para gobernar el pueblo y para ayudarlo en cuestiones de lo que es la obediencia a Dios. No solamente tener el templo terminado, no solamente tener la ciudad, porque Nehemías lo que hace ayuda a reconstruir el muro, ayuda a reconstruir la fe y le da una mano a Esdras inmensa, donde Esdras ya no tuvo que tomar el papel de él, ir, tomar decisiones, gobernar, sino que ya tenía una persona que estaba gobernando y que era un hombre, otro tremendo hombre de Dios. Si usted quiere ir anotándolo y léalo en su casa, sumo sacerdote Joiada, el escriba Esdras, el gobernador, copero del rey, Nehemías. Y vamos a leer en el libro que sigue, el libro de Nehemías. Voy tratando de abreviar lo más que pueda. ¿Se acuerdan que el pastor Pablo leyó el capítulo 8, cuando Esdras lee la ley y el pueblo se larga a llorar y porque dice que les pusieron a explicar y ellos entendían? Pero ¿por qué él le dice no lloren? Porque es tiempo de regocijo, porque cuando el pueblo de Dios obedece, vienen tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, decía en el libro de los Hechos. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces le dice, ya no es tiempo para que lloren, ya despidieron a las mujeres extranjeras, ya se están organizando, están clamando y están llorando por la palabra de Dios, están entendiendo lo que Dios les dice. Entonces dice, es tiempo de regocijo, regocíjense, mándense presente. Y en el capítulo 9 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Dios, de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a su Dios. Luego comienzan a mencionar en los versículos que siguen la historia del pueblo de Israel desde la salida de Egipto, desde Abraham, hasta la salida del pueblo. Hay un recordatorio porque el pueblo necesitaba entender, necesitaba saber lo que había pasado con sus antepasados. Y el versículo 33 dice, pues tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Siempre hacerse cargo del pecado. Y como decía Pablo, el pastor Pablo, un buen líder se hace cargo por más que no haya estado, que no haya sido culpable. Daniel también decía, hemos pecado, te hemos desviado, hemos dejado tu ley. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios. ¿Se acuerda lo que leyó el pastor Carlos cuando leyó en Lucas capítulo 6? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que mi voluntad? ¿Se acuerda de eso? El Señor, por eso le estaba diciendo que el Señor habla acá de, más allá de un lamento, de un llanto, Dios buscaba actitudes. Joiada la tuvo con el rey Joás, Esdras la tuvo con el pueblo, y Nehemías ayudó y completó, porque como decía, no todos estuvieron de acuerdo en que se vayan las mujeres extranjeras. Había todavía gente que había quedado, había cosas que reformar, había cosas que arreglar. Y dice, y ellos, versículo 35 del capítulo 9 de Nehemías, dice, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Otra vez, Señor recalca, he aquí que hoy somos siervos, he aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplicaran su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Obviamente por cuestión de tiempo no lo voy a leer, porque a Nehemías también le vinieron con quejas, y él también cuando se enteró, dice que directamente él los arrancaba, él no se arrancó las barbas, los arrancaba a los otros, los sacaba de las barbas para afuera. Otro hombre que también tuvo celo y lloró y clamó y tomó actitud, y él siempre le decía a Dios, acuérdate de mí, acuérdate Señor de lo que he hecho, porque él era una persona temerosa de Dios, acuérdate de mí para bien, le decía siempre. Dice, a causa pues de esto,
nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmadas por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y acá en el capítulo 10 hace una lista de los firmantes del pacto y de qué es lo que se comprometen. Y vamos a leer solamente 2 versículos más del capítulo 10 que dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres y sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Y después sigue habiendo, de las promesas de no desamparar el templo, de no desamparar los sacerdotes, de traer las primicias, de todas las leyes que Dios le había encomendado. Y para leer lo último, y ya ir cerrando, yo quería mencionar a estas 4 personas porque son por las cuales el Señor me habló del verdadero avivamiento, como siempre dice el pastor Pablo. ¿Qué es el verdadero avivamiento? Es arrepentimiento cuando uno está viendo que las cosas no las está haciendo bien, es pegar un timonazo. En este tiempo Dios le habla a la iglesia. El pueblo de Israel tiene su trato especial y de hecho lo va a tener los 7 años, ya Dios lo determinó así, y nosotros estamos pisando tierra de Argentina, tierra de gentiles. Si bien dice que ya no somos más judíos los que son exteriormente, sino interior, Dios derribó la pared, pero en cuanto a la carne somos argentinos o somos gentiles, no pertenecemos al pueblo judío, y el Señor está tratando con nosotros, y Él dice: déjenme que yo después yo me voy a encargar de tratar el último trato que Él va a tener esos 7 años en la tribulación y gran tribulación, y de hecho Él ahora está convirtiendo muchos judíos. El pastor Pablo contaba testimonios de que Dios mismo se le está apareciendo porque ellos son muy duros en sus creencias, pero el Señor está derribando las murallas de la dureza y está convirtiendo a hombres que se conocen la ley de pe a pa, que conocen la Torá, que se conocen todo, pero que Dios le está mostrando que el Mesías ya vino y que estuvo, y que ellos lo rechazaron y ellos se están convirtiendo al Señor. En el libro de Segunda Crónica, vamos a volver a Segunda Crónica, capítulo 34, como le decía recién, Josías comenzó a reinar a los 8 años. Tuvo algo muy parecido a lo que pasó el rey Joás, donde también venía de una dinastía de Ezequías, un hombre de Dios, que todos conocen la historia de los 15 años que Dios más le dio, de la enfermedad. Él dijo: acuérdate, Señor, de que yo me he comportado fielmente contigo. Dios le da 15 años más. En esos 15 años nace un hijo llamado Manasés, que fue el rey que más reinó en la historia del pueblo de Israel, 55 años. Ninguno llegó a reinar tanto como él, que hizo cosas muy malas, el hijo de Ezequías, que fue llevado prisionero, pero que dice que él se arrepintió y volvió y de todo corazón buscó al Señor y cambió su actitud. Pero también pasó algo muy parecido donde nace su hijo, el hijo de Manasés, Amón, y dice, hay un recalca en el capítulo 32, 23, dice: pero nunca, habla de este hombre, de Amón, nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Entonces el Señor lo cortó a los 2 años. ¿Y ahí qué hacemos? Otra vez una criatura de 8 años que tenía que tomar el mando y que ya de chico él no tuvo excusa. Tenía el mal ejemplo de su padre, el mal y buen ejemplo de su abuelo, el mal y buen ejemplo de su bisabuelo y de todos los reyes que le habían antecedido, mejor dicho. Y él, fíjese lo que es el capítulo 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Aserá,
esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares, los baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Aserá, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Lo primero que este niño hace a los 12 años es empezar a limpiar. Hay que sacarle idolatría. Luego él sigue y él toma otra decisión de restaurar el templo. Siempre los reyes que desobedecían al Señor destruían el templo. Se olvidaban de las ofrendas que eran impuestas por la ley de Dios a través de Moisés, del mantenimiento de la ofrenda para el sumo sacerdote, para los levitas, los cantores, los porteros. Se descuidaba, se abandonaba la casa del Señor, y él manda que la limpien, la acomoden, y el sumo sacerdote encuentra el libro de la ley de Dios y dice que se la pasa al escriba, y el escriba la trae y se la lee al rey. Y cuando el rey escucha las palabras de Dios, de lo que él había profetizado, de lo que Dios quería para su pueblo, dice que él es otra persona que se amargó profundamente, que además de antes venir haciendo las cosas bien, él profundizó aún más en el cambio de actitud en el pueblo de Dios, porque él dice que él se enterneció. Hay un libro que está escrito de su historia en Segunda Crónica y en Segunda Reyes. Una parte dice que él se enterneció a su corazón. Acá le traen la ley. Dice, fíjense el versículo 14, vamos a leer en adelante del capítulo 34. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído en la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por Moisés, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en la mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido, otra persona más. Fíjense los denominadores comunes, las actitudes de estas personas. La ordenanza que Dios le había dado a Joel, cómo estas personas la tomaron al pie de la letra. No solamente rasgaron su vestido, sino que rasgaron su corazón. Y mandó Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, porque nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultarme, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre el lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, serás recogido
en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey las respuestas. Entonces el rey envió otro mandato de Joel. Presten atención, reúnan al pueblo, hagan asamblea, traigan todo lo que ellos estaban haciendo estas personas. Eran inspiración de Dios, era mandato de Dios. Cuando había pecado, cuando había desidia, cuando había desvío, Dios decía, traigan a todos, vengan todos. Convocaba al pueblo, al rey, principalmente ustedes, traigan. Y acá dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto, el cuarto pacto que encuentro, pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Diferencia a lo que fue Joás, este niño llegó al final de su mandato, llegó como Dios quería que llegue, como Dios había ordenado. Dios había llamado, por eso quise leer primero el libro de Joel, porque las directivas que Dios da en este libro son las directivas que tomó Esdras, que tomó Nehemías después del exilio, que tomó Joás cuando todavía había esperanza de que Dios hiciera algo, y que tomó Josías aún sabiendo, porque él podría haber dicho, bueno, ya está todo perdido, sigamos total, ¿cuánto tiempo más quedará? De hecho hubo como 3 o 4 reyes más, pero este hombre generó en su tiempo un paréntesis de paz, no solo para él, sino para todo el pueblo. Y el Señor me hablaba de eso. Este es el verdadero avivamiento. Lean en su casa también el libro de Jonás, el capítulo 3, donde un rey, el rey de Nínive, del imperio asirio, tomó la misma actitud que tuvo el pueblo de Dios en este caso y que no lo tuvo la mayoría de los casos, donde a él se le advierte que en 40 días iba a haber una destrucción total, y el rey dice, convoca no solamente a un ayuno del pueblo, aún a los animales a ayunar, sino también lo que el rey dice, a mí me presté atención eso, que esto también es un denominador común de todas estas situaciones. Él dice, cambien su actitud, dejen la rapiña, dejen de hacer esto. Él sabía que no alcanzaba, una persona que no era temerosa de Dios, que no conocía a Dios, pero que tomó una actitud, él sabía que no alcanzaba con ponerse mal 3 días. Él se dio cuenta de que el juicio venía porque ellos estaban haciendo las cosas pésimamente. Entonces él dice, cambien su actitud, no solamente ayunemos, vamos a cambiar la actitud, quizá Dios tenga misericordia de nosotros. Y esta es la actitud que él tuvo, que tuvo el pueblo de Dios en estos casos, y hubo en otros casos más, pero son los que Dios me habló y la minoría. De hecho, Dios tuvo muchísima paciencia con su pueblo, con Israel. A mí me gusta mucho, como quizá no soy ni el 10% de lo que es el pastor Pablo, pero me gusta mucho mirar fechas, estudiar, no me gusta mucho quedarme con una historia y que a ver por qué Joel dijo esto. Bueno, me gusta saber por qué, me gusta estudiar el periodo de los reyes, si bien con el tiempo muy acotado, pero cuando puedo me meto y profundizo, y a mí me apasiona ver los tiempos. Y como dice siempre el pastor Carlos, lo importante es cuánto ponemos por obra. Hay personas que como el pastor Pablo por ahí tiene el don de maestro de la palabra, pero de todas formas el pastor Carlos tiene su gracia y el Señor nos habla y el Señor nos edifica y el Señor me viene bendiciendo a través de él hace 21 años y él lo va a seguir usando en estos años, pero todos tienen diferente gracia y de todos aprendemos algo, de todos sacamos algo, de los siervos de Dios, y el Señor nos viene hablando y yo siempre rescato de estas palabras que dice el pastor Carlos, gente que por ahí se conoce la Biblia de tapa a tapa y dice, bueno, ¿cuánto estás viviendo?
Es bueno conocerla de tapa a tapa, el que lo pueda hacer, bienvenido sea, pero también vivirla y es lo más importante. Como dice el pastor, a veces conocer un puchito y vivirlo y no saberla de tapa a tapa y no hacerlo. Por eso él recalcaba en estos capítulos que siempre se hablaba de poner por obra, poner por obra. Hay un texto que está en el libro de Isaías también y Jeremías también, donde Dios le habla a su pueblo y dice, ustedes han agarrado mi ley como un mandamiento de hombre. Me dicen como diciendo, qué linda la ley. Se lo estoy parafraseando, hermosa, hermosa la palabra de Dios. Y después van y hacen lo que quieren. Otro en Jeremías capítulo 7, léalo en su casa también, donde ellos leían la ley de Dios y vieron que Dios sacaba a las naciones volando de Jerusalén porque estaba el templo de Jehová y era algo sagrado. Y ellos que usaban la frase, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. Como diciendo, nadie va a tocar porque está la casa de Dios acá. Y el Señor les dice, ojo, porque otras veces lo pasé, pero ahora no. Ahora ya está determinado que este templo no va a quedar nada. Así que no se jacten tanto en el templo, sino preocúpense en obedecerme. Y esto es lo que quería compartir con ustedes, esta palabra. Hay mucho más por desarrollar, pero bueno, como siempre decimos, por cuestión de tiempo. Pero el Señor me hablaba de esto y en estos tiempos el Señor nos habla a la iglesia. Hay cosas que acomodar. Yo creo que en estos tiempos los pastores, Pastor Pablo, el Pastor Carlos, y pastores yo he visto de diferentes denominaciones, hay una línea que está uniendo en estos tiempos a los mensajes y es la santidad, es la obediencia, es no ir, como decía el Pastor Pablo, antes eran muy legalistas, ahora pasaron al liberalismo. Hoy yo me lamenté, a veces comento cosas en Facebook y después me arrepiento de, bueno, no tendría que haberlo hecho, porque después uno recibe los insultos de mismos creyentes, donde escuchaba frases que no eran conforme a la voluntad de Dios y a mí me generaba, me duele. Por eso por ahí a veces por ahí me arrepiento y elimino el comentario. Antes peleaba por fútbol, por política, el Señor me dice, nunca te preocupaste por las cosas que realmente interesan. Y donde escuchaba que se mencionan muchos filósofos, escritores, así lo dijo, y no voy a decir quién lo dijo, ya miren el Facebook, se van a enterar a quién le comenté. Y le digo, ¿cuándo vas a mencionar la palabra de Dios? Le digo, porque Dios no dice eso que dijo ese filósofo, ese que dijo así. Nosotros estamos en este mundo para muy tirado de los pelos, muy no sabemos para qué estamos, muy nueva era, como dice el pastor Pablo, muy liviano el mensaje. Y el Señor no habla de eso. El sacerdote, el escriba Esdras decía, nosotros no podemos estar delante de Dios en esta condición. En el Nuevo Testamento también hay versículos, si quiere le mando, tengo 50.000 versículos donde Dios habla de que el Evangelio es cambio de actitud, donde dice que sin santidad nadie verá a Dios, somos un pueblo escogido, raza de sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, donde Dios habla también de que no tenemos que tener comunión la luz con las tinieblas, creo que es claro el mensaje en el Nuevo Testamento también. Entonces, unido contra esto, el Señor me decía, esto pasó en mis tiempos, pero el Señor me estaba mostrando que está pasando en estos tiempos, donde la iglesia se está entrando en un periodo donde se está tomando como una religión y se está agarrando la Biblia, como decía, le decía yo el libro de Isaías o Jeremías, donde hay muchos lo ven algo como qué lindo, se habla muy lindo, es muy cool esto, está muy bueno, lo pongo en la mesa de luz, o leo este versículo, leo este salmo, y el Señor dice es todo, en todo momento, con errores, con defectos, peleando todos los días, pero hay que intentar cada día ser mejor, parecernos más al Señor, buscar su santidad. Si hay algo que corregir, corregirlo. El apóstol Pablo le hablaba el otro día, leía con mi padre, me dice, léeme 2 Corintios 13, que una vez yo lo compartí con ustedes, donde el apóstol Pablo se enojó con los corintios y le dijo, yo no voy a ser más indulgente con ustedes. Se terminó. Si tengo que usar de severidad, y él dice, con la severidad que Dios, con la autoridad que Dios me dio, dice el apóstol Pablo, no para destrucción, sino para edificación. Pero después también está el que no quiere ser edificado, y eso es otro tema. Así que bueno, que el Señor añada más gracia en lo que he compartido. Pueden seguir leyendo los textos que yo más o menos les pasé en su casa, pueden seguir estudiando, leyendo, hay tanto para sacar. Y vamos a hacer una oración, pueden ponerse de pie, vamos a darle gracias, Señor, por su palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, que fue escrita en un tiempo, en un periodo de tantos miles de años, ¿no? Más o menos 1400 años, Señor, tú
pudiste unir todo este tiempo de la historia donde tú nos hablas tan claramente, Señor, donde tú sigues siendo Dios, donde tú sigues pidiendo a tu pueblo que siga santificándose, donde en estos tiempos hemos escuchado el otro día el pastor Pablo, donde tú hablaste por boca de él y por boca de tu sierva, la pastora Susi también, de tiempos de definición, donde tú dices que el que es santo santifícase todavía y el que es inmundo tome una decisión, no esté con un pie en un lado y un pie en el otro. Y sabemos, Dios, que si tú hablas, aunque parezca dura tu palabra, es tu palabra y no la podemos cambiar, Señor. Donde tú en el final de los tiempos, en el Apocalipsis, tú en el último capítulo de la Biblia, tú largas esa advertencia, Señor. Y donde en tantos versículos de tu palabra tú nos hablas de que tú prefieres que obedezcamos, Señor, a que conozcamos. Que está bien conocer tu palabra, Señor, pero está bien, más bien ponerla por obra, como leía tu siervo, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les hablo? Y en el libro de Mateo tú también, Señor, decías: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y es parte del Nuevo Testamento y lo hablaste tú, Señor Jesús. Entonces no lo podemos arrancar de tu palabra, Señor. Y aunque suene duro y aunque suene fuerte, es para, como decía el apóstol Pablo, para edificación, no es para condenación, Señor, es para edificación. Pero también tú, Señor, nos dices que la palabra está, el consejo está, la buena tierra está, la buena palabra, la buena semilla está. ¿Qué tipo de tierra vamos a hacer nosotros, Señor? ¿Vamos a dejar que crezca tu palabra o nosotros mismos vamos a rechazarla? Y ahí ya no tienes nada que ver tú, Señor, porque tú ya te entregaste por nosotros en la cruz del Calvario. Ya nos dejaste el Espíritu Santo, que es la fuerza para salir adelante y para cumplir con tus mandatos. Sigues con nosotros, nos prometiste estar hasta el último día de nuestra vida, Señor. Está todo hecho de parte tuyo, Señor. Ahora depende de nosotros, Señor, acercarnos a ti, reconocernos débil, dejar nuestra carga y llevar tu yugo, Señor, que es ligero, que es fácil. Obedecerte cuando nos caemos, que nos duela, y poder, Señor, levantar nuestra mirada al cielo, levantar nuestras manos y recordar esa palabra que dice: 7 veces se cae el justo y 7 se vuelve a levantar. Pero levantarnos diferente y con nueva fuerza, Señor. Tomar la actitud que tomó el pueblo en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Joás, en el tiempo de Josías, Señor, donde no solamente lloraron y clamaron, sino que actuaron de acorde a tu palabra, Señor. Hoy tenemos la ley tuya completa y todos los días tenemos que leer y decir: Señor, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿En qué es lo que estamos dejando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra vida? Y tenemos un lugar de congregación donde se predica la palabra tal cual es, Señor. Tierra fértil, como dice tu sierva, Señor, donde si queremos crecer, lo vamos a hacer. Donde si queremos palabra, hay en abundancia, a través de los pastores y a través de todos aquellos que pueden compartir desde aquí arriba un mensaje, Señor. Perdona, Señor, mis errores, mis pecados. Si me he equivocado en algo, si he dicho algo que está fuera de lugar, Señor, perdóname. Y que, Señor, que tu palabra haga efecto principalmente en mi vida. Tú me hablas principalmente a mí, Señor. Y bendice a tu pueblo, acompáñalo a su hogar. Bendice a aquellos que están sin trabajo, a aquellos que están pasando un momento de enfermedad, a aquellos que están, Señor, en un momento de enfriarse, Señor, de enfriamiento, Señor, un momento donde quizás están caídos, Señor, no los condenamos. Oramos por nuestros hermanos, Señor, por aquellos que les cuesta, Señor, retomar el camino también. Los bendecimos y, Señor, te pedimos que tu palabra llegue a ellos también y haga efecto. Aquellos que están quizá internados, aquellos que están de viaje, los que están, Señor, quedados en su hogar y pudieron venir, amonéstalos, Señor. Y llena tu casa de personas, de gente, de pueblo bendito, que pueda entender que aquí están dadas todas las condiciones para ser bendecido y ser prosperado, Padre. Gracias por la vida del pastor Carlos, la pastora Aquela, por los pastores Pablo y Susana, por Betania, Señor, por la familia pastoral. Bendecimos sus vidas también. Te pedimos fortaleza, salud, que los guarde de todos los ataques del enemigo, que cada día les dé más palabras, Señor, que cumpla los deseos de su corazón conforme a tu voluntad y que suelte los recursos para terminar tu casa aquí a la vuelta, Señor. Todo está dado para que tú generes un avivamiento
y un crecimiento, Señor. Estás zarandeando a tu pueblo en estos tiempos, Señor, y lo hemos entendido así. Y aquellos que nos quedemos vamos a ser benditos y vamos a ver el crecimiento y el fruto en tu obra, Señor. Lo proclamamos con fe porque estamos haciendo aquella casa para que se llene de familias, de personas que reconozcan que te necesita. Y lo vamos a ver, lo proclamo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creyéndolo, y decimos amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Pueden saludarse, bendecirse y bueno, nos veremos el domingo si Dios quiere. Dios les bendiga.